La enseñanza estándar se detiene en la atadura. Los vigilantes descendieron, pecaron, fueron encarcelados en las profundidades de la tierra, atados hasta el día del gran juicio. Fin de la historia. Eso es lo que has oído, si es que has oído algo. Pero el libro de los jubileos no se detiene en la atadura. Tampoco lo hace primero de Enoc. Tampoco los fragmentos arameos sellados en Qumran y abiertos en 1947. Estos textos describen lo que viene después. Describen las condiciones que preceden a la liberación. Nombran lo que los vigilantes hacen cuando el sello se rompe y registran las señales que aparecen en la generación que está viva cuando ocurre. La atadura es un capítulo. Lo que sigue es un documento completamente distinto. En los próximos minutos vas a ver lo que esos textos realmente dicen. No la versión que el Concilio de la Odisea quería que se enseñara. No la versión que Robert Henry Charles suavizó en 1902. La lengua original. El lenguaje operativo. Y vas a decidir por ti mismo si esas señales han aparecido. Si esta es la clase de historia que fue mantenida fuera del canon, el canal la cubre cada semana. Suscríbete antes de seguir adelante. Las condiciones de la liberación. El texto establece dos cosas sobre la atadura en el capítulo 5 de Jubileos. Primero, que los vigilantes están sellados. Segundo, y esto es lo que todo tratamiento popular se salta, que el sello tiene un término. La frase en el etíope, preservada a lo largo de los códices Ge'ez de Aksum y confirmada en el hebreo de 4Q216, dice: hasta el día del gran juicio. Ese no es un estado permanente, es una detención con plazo. El texto incorpora una fecha de vencimiento, y la pregunta que entonces plantea y responde es ¿cómo se ve el mundo cuando ese término se aproxima? El capítulo 23 de Jubileos es la respuesta. James Van der Kam, de Notre Dame, cuya traducción de 1989, a partir de una base manuscrita más amplia de la que Charles tuvo disponible, sigue siendo el estándar académico, identifica el capítulo 23 como la línea de tiempo escatológica incrustada en el texto. No es poesía. Funciona como un diagnóstico. El texto nombra las condiciones específicas que marcan la generación en la que llega el gran juicio. Esto es lo que registra Jubileos 23. Primero, las esperanzas de vida se acortan. El texto dice que en la generación anterior al juicio, los humanos ya no viven la medida completa de años. La enfermedad y la aflicción se multiplican. El cuerpo se vuelve poco fiable antes de lo que debería. Ese es el primer marcador. Segundo, la autoridad generacional colapsa. Los hijos se alzan contra los mayores. El texto usa un lenguaje preciso. Los jóvenes condenan a sus padres. Los ancianos no tienen autoridad sobre los jóvenes. La transmisión de conocimiento entre generaciones se quiebra. No es la rebeldía que existe en toda generación. Es algo más específico. Una inversión institucionalizada. Los viejos no pueden enseñar. Los jóvenes no quieren escuchar. El canal mismo de transmisión queda cortado. Tercero, el orden civil se fractura. La violencia se propaga por la tierra de una forma que las estructuras existentes no pueden contener. El texto no nombra imperios ni regiones. Describe una condición, una contienda que no se queda local, que no responde a los marcos que antes la gestionaban. Cuarto, la ley es abandonada por elección. Jubileos 23 dice que en esta generación, el pueblo ha olvidado la ley y los mandamientos, no por ignorancia, sino por decisión. El texto describe a una población que sabe lo que decían las leyes fundacionales y decidió en contra de ellas. La ruptura es activa. 4 marcadores, nombrados en un texto hebreo copiado entre el 125 y el 100 a.C. Primero de Enoc añade un quinto. Los capítulos 80 y 81, preservados en 11 manuscritos de Qumran y confirmados en la tradición Ge'ez,
describen lo que el texto llama la perturbación de los luminares, un período en el que el orden natural de las estaciones y los patrones celestes se vuelve irregular. El calendario enóquico incrustó esta tensión directamente en su marco escatológico. La perturbación de los patrones naturales esperados no es ruido de fondo en el texto, es una señal clasificada. Margaret Barker, expresidenta de la Society for Old Testament Study, ha publicado extensamente sobre cómo el lenguaje astronómico y ecológico de la literatura apocalíptica del Segundo Templo se corresponde con condiciones observables específicas, en lugar de servir como decoración simbólica. Estos textos no son impresionistas, son operativos. La mecánica de la liberación. Esto es lo que ninguna enseñanza institucional cubrió jamás. Los vigilantes no son simplemente liberados en el momento del juicio. Los textos describen una secuencia, y esa secuencia comienza antes del juicio, no en el momento de él. El capítulo 56 de Primero de Enoc es el pasaje clave, preservado en la tradición Ge'ez y confirmado en su estructura por el material de Qumran. Describe a los reyes de la tierra reuniéndose en una confrontación final. Dentro de ese pasaje, Azazel, el líder del primer descenso, aparece como activo en los sucesos finales. No ya condenado, activo. Pero hay una distinción en el texto que casi nunca se discute. Es el detalle más preciso y más consistentemente ignorado de toda la tradición. Los vigilantes eran seres espirituales que tomaron forma física. Su descendencia, los Nefilim, murió en el diluvio. Pero cuando un ser espiritual engendra una descendencia física y esa descendencia muere, el texto enóquico es explícito sobre lo que queda. El espíritu que provino del vigilante no tiene cuerpo al cual regresar. Se convierte, en el lenguaje de Primero de Enoc, 15:8, en un espíritu maligno sobre la tierra. Procede de los cuerpos. No regresa a los cielos. No entra en la atadura con el vigilante. Permanece activo. El texto Ge'ez dice: «Y los espíritus de los gigantes afligen, oprimen, destruyen, atacan, combaten y obran destrucción sobre la tierra». Tiempo presente. Estado activo. Nunca atados. Florentino García Martínez, de la Universidad de Groninga, trabajando sobre las notas arameas inéditas de Joseph Milik del material de los vigilantes de Qumran, notas que Milik guardó en privado durante 4 décadas antes de su muerte en 2006, ha confirmado que esta distinción se preserva en los fragmentos arameos con la misma precisión que en el Ge'ez. Los espíritus están categóricamente separados de la atadura. Nunca estuvieron en la cámara. Esto es lo que los textos dicen que ya está en marcha. No, los vigilantes mismos, lo que dejaron atrás cuando fueron sellados. El libro de los gigantes, preservado en arameo en 4, Q530, 4, Q531 y 4, Q532. Fragmentos que nunca formaron parte de la tradición etíope, sellados en Qumran hasta 1947, abiertos en jarras por beduinos en el desierto de Judea. Contiene visiones que los gigantes recibieron antes de ser destruidos en el diluvio. Esas visiones describen tablas del juicio. Describen una secuencia en la que el ajuste de cuentas final va precedido de un periodo de destrucción sin freno. Los gigantes lo vieron venir antes del diluvio. El texto registró lo que vieron. Ese texto estuvo sellado en una cueva durante 2000 años y se abrió a mediados del siglo XX. La cadena de testigos de la mecánica de la liberación tiene la misma estructura que la cadena de testigos de la atadura. 4 testigos independientes. 3 lenguas. La misma imagen operativa. ¿Cómo se ven las señales ahora? Si este análisis te resulta útil, compártelo con alguien que quiera ver las fuentes primarias directamente. Lo que sigue es la parte con la que el registro institucional tiene más dificultad. Jubileos 23 nombra 4 condiciones diagnósticas. Déjame ser preciso sobre lo que estoy diciendo y lo que no. No estoy diciendo que estas condiciones sean exclusivas del momento presente.
Cada generación desde que el texto fue escrito ha producido voces que afirmaban que las señales se cumplían en su época. Orígenes en el siglo III, Agustín en el IV, Bernardo de Claraval en el XII. Cada uno identificó marcadores de su era que coincidían con alguna versión de las condiciones que el texto nombra. Esa observación es legítima y debería generar cautela. Lo que los textos no admiten es un aplazamiento indefinido. El calendario jubilar incorporado a la propia estructura del texto tiene una lógica interna. La atadura ocurrió en un ciclo jubilar específico. La liberación está ligada al día del gran juicio, que el texto presenta como un suceso futuro real, no como un símbolo diferido sin fin. El calendario sigue corriendo bajo el propio marco del texto. Han transcurrido 2100 años de ciclos jubilares desde la composición del registro manuscrito que nombra estas condiciones. La pregunta que el texto plantea, no este canal, el texto, es si ha aparecido una convergencia específica de condiciones, no un cumplimiento parcial en una región, no evidencia intermitente a lo largo de décadas. La presencia simultánea de los 4 marcadores que el texto nombra, a la escala que el texto describe. Primer marcador: esperanzas de vida acortadas o alteradas respecto a lo esperado, en múltiples poblaciones a la vez. Consulta los datos actuariales posteriores a 2020 del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Australia. Esos datos son públicos. La alteración no es regional. Segundo marcador: inversión institucionalizada de la transmisión generacional, no la rebeldía que siempre está presente, sino el establecimiento cultural de los jóvenes condenando a los mayores como postura formal. No un fenómeno marginal, uno institucional y dominante, en múltiples sociedades a la vez. Tercer marcador: violencia que se propaga más rápido de lo que los marcos de contención existentes pueden gestionar, a través de múltiples regiones simultáneamente, no reducible a un solo conflicto ni a un solo fracaso político. Cuarto marcador: la partida activa y elegida de la ley fundacional, en poblaciones que históricamente la preservaron. Los textos no califican con curva. Describen una condición, no una tendencia. El diagnóstico se cumple o no se cumple. Te estoy dando los 4 marcadores que el texto nombra. Tú tienes acceso al mismo presente que yo. Cierre. Esto es lo que muestra el registro manuscrito. El libro de los Jubileos fue excluido del canon bíblico occidental en el Concilio de la Odisea, en el año 364 después de Cristo. Sobrevivió en Yees en Aksum. Sobrevivió en hebreo y arameo en Qumran. Cuando los rollos del Mar Muerto fueron abiertos, salieron a la luz 15 copias distintas, más copias que las de la mayoría de los libros que sí entraron en el Antiguo Testamento. El texto que la Iglesia retiró describe una atadura. También describe su final. Nombra la generación que ve las señales. Nombra lo que ya está activo incluso mientras los vigilantes permanecen sellados. Nombra una secuencia que comienza antes del juicio, no en el momento de él. La traducción restaurada de Van der Kam. El trabajo continuo de García Martínez sobre las notas arameas inéditas de Milik. Los códices Ge'ez tras puertas cerradas en Aksum. Los fragmentos bajo cristal en el santuario del libro, en Jerusalén. Cada testigo sobreviviente, en cada lengua, en cada siglo, ha preservado no solo la atadura, sino lo que la sigue. La atadura es un capítulo. Las condiciones de la liberación son lo que viene después. Y lo que los textos describen como previo a la liberación, los espíritus ya en movimiento, los marcadores diagnósticos, la perturbación del orden natural, no es algo que los escribas de Qumran o los monjes de Aksum inventaran para rellenar espacio. Lo preservaron con la misma fidelidad con que preservaron la atadura, a lo largo de 1500 años, en 3 lenguas, en 3 continentes, sin variación. La próxima semana, los Nefilim después del diluvio. Los textos no dicen que todos murieran. Suscríbete para no perdértelo.